privilegio siempre exponer la palabra del Señor, porque definitivamente somos solamente parlantes. Es el Espíritu Santo hablando en cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y es la palabra viva del Señor. Así que los invito a que vayamos al Antiguo Testamento y una historia muy conocida en el libro de Reyes, capítulo 5, segunda libro de Reyes, capítulo 5. Una historia maravillosa, ya está allí. Muy bien, siga esta historia de la palabra del Señor. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión los sirios, que salían a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán con sus caballos y sus carros se fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará en el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo y dejemos nuestra historia hasta ahí esta mañana. Déjeme decirle que esta es una de las piezas de narrativa bíblica más hermosas que hay y para poder estudiar cuando uno estudia la narrativa bíblica. Es una obra maestra. Está llena de personajes, está llena de detalles, un inicio, un nudo, una introducción y un desenlace feliz.
Naamán era un hombre muy apreciado en su país, muy popular. Su rey lo tenía en alta estima y sus siervos lo amaban, curiosamente. Tanto el rey como sus siervos eran muy comprensivos con él. Su nombre significa agradabilidad, amistad. Y su nombre hace honor a quién es él, a su carácter. Es un hombre que lo aprecia el rey. Es un hombre que aún su esclava, que fue raptada de un país extranjero y está en su casa, lo aprecia. Pero aún sus criados, cuando están allá frente a Eliseo y él decide irse, también le ruegan. Es un hombre de buenas relaciones con todo, buenas relaciones con los poderosos, buenas relaciones con los humildes y aún con sus siervos y esclavos. Es un hombre disciplinado, tiene cualidades en su trato, tiene buenas relaciones interpersonales, además es valeroso, así lo describe, y si era valeroso tenía que ser disciplinado para llegar al lugar donde estaba. Era el general del rey de Siria. Pero uno de los detalles de esta narrativa maravillosa es que dice, por medio de él, Jehová había dado salvación a Siria. ¿Y quién es Siria? El vecino enemigo de Israel. O sea, Dios usa a un general de un pueblo enemigo vecino con los que tenían una tensa relación en su frontera para salvar a ese pueblo enemigo del Señor. Esas son las paradojas que a uno encuentra en la palabra de Dios y que dice, bueno, pero esta declaración es muy reveladora. Es más, es un general pagano y Dios lo usa. Es una declaración reveladora. Dios usa las naciones, si es preciso, como la vara de disciplina. Y en ese caso Siria era la vara de disciplina que usaba Dios para disciplinar al pueblo de Israel. Y eso también nos muestra la soberanía de Dios. Dios usa a quien le place. Dios usa a quien le place. Y no depende a veces de las cualidades que pudiéramos nosotros ver, observar, sino Él es soberano. Y aquí también vemos ese rasgo de la soberanía de Dios. Así que Naamán, apreciado por todos, pero, hay un pero, leproso. Leproso. Según el versículo 11, parecía que no había afectado todo su cuerpo. Regularmente se le decía lepra a muchas infecciones de la piel y eran catalogadas como lepra, pero seguramente esta podría ser o no podría ser lepra. Pero en el Medio Oriente se sufría por el clima de muchas enfermedades en la piel y se les denominó lepra casi a todas. Al igual que es una enfermedad incurable, afectaría tarde que temprano todo su cuerpo, así estuviera localizada solamente en un lugar. Y eso lo haría que no podría vivir con otros, lo marginaría socialmente y posiblemente terminaría ya no como el general cercano al rey, sino tal vez en lo más recóndito del mismo reinado de Siria, allí donde estaba. Pero realmente la historia empieza a ponerse muy importante, muy especial, cuando una persona incógnita, una esclava israelí, empieza a hablar con su ama, con la esposa de Naamán. Ahora, ¿qué sucedía? Era normal, el pueblo sirio, si ustedes leen de él, era tremendamente violento en sus guerras. Y una de las maneras que hacía era llegar a un pueblo, esclavizar y traer. Y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios. Pero esta niña había sido raptada. Se parece a las fronteras que a veces tenemos con algunos de nuestros vecinos, ¿no? Uno no sabe cuándo pasan de aquí para allá a hacer fechorías
Y en una de esas, el pueblo sirio van y toman posesiones, se roban lo que encuentran, pero también raptan personas. Y el presente que le dan al general, como usted vio, pero no diga nada, es una esclava. Así que llegan estas condiciones. Ahora, ¿esta mujer no está resentida? ¿Esta mujer ama a con quienes vive y son quienes la esclavizan? Y es más, le da soluciones a la esposa de Naamán para sanar a su amo de una enfermedad catalogada terrible en el Medio Oriente. Así que la desgracia de esta mujer es el inicio de la sanidad de Naamán. La desgracia de una mujer. Y aquí quiero hacer como un paréntesis. Dios usa regularmente el área más quebrantada de nuestra vida para bendecir a otros. Cuando has pasado por dificultades difíciles, cuando has tenido dolores, cuando has enfrentado un cáncer, ¿quién puede orar por alguien que tiene un cáncer? ¿No es alguien que haya pasado por ahí, por el valle de sombra de muerte? Que haya tenido una dificultad difícil de enfermedad financiera. Dios usa nuestro mayor quebranto muchas veces para traer sanidad a otros. Ella era esclava, pero eso no le negó la oportunidad de servir a uno que tenía una mayor necesidad. A los ojos de ella, su jefe Naamán. No hay un corazón resentido, no hay deseo de venganza y es sensible a la necesidad de otro. Así que Naamán es el personaje. El leproso era considerado casi muerto. Así que podríamos decir, en Israel eran separados a vivir fuera de las ciudades. Y tenían que, por donde caminaban, decir leproso, leproso. Y la gente decía inmundo y le hacían camino para que nadie se acercara. Es excluido. Ahora, veamos que en este caso, quien toma una iniciativa de fe es esta esclava. Una iniciativa de fe para otro. ¿Cuántas personas tomaron una iniciativa de fe para nosotros en algún momento? Y dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no me acompañas a la iglesia? Yo creo que allí vas a escuchar lo que necesitas. Alguien tomó una iniciativa de fe. Esta esclava tomó una iniciativa de fe para su amo. La sierva está dispuesta a compartir algo que ella sabía con su amo. Su esposa también cree en el profeta y cree que puede sanarlo. Le cuenta a su esposo, no nos dice el texto, pero sabemos que le cuenta porque él va a donde el rey y le cuenta al rey. El rey le da la respuesta de que yo le voy a enviar unas cartas al rey vecino para que lo sane. Así que le da las cartas y va. ¿Cuántas personas intervienen? ¿Cuántos ayudadores de fe hay aquí en esta historia? Al menos hay 6. Una esclava, la esposa, el rey de Israel, los siervos y el mismo profeta. ¿Cuántas personas han estado orando por ti y por mí muchos años como ayudadores de fe para que la gracia del Señor te alcanzara? Para que su amor llegara a tu vida y cambiara tu manera de pensar, de vivir. Para que su palabra entrara en lo profundo y cambiara tu manera de pensar, tu manera de vivir y empezaras a rendirte y a darle su vida al Señor. Hay muchos ayudadores de fe y sabe que la mayoría son incógnitos a veces. Son personas que han estado ahí como esta esclava o como esos siervos anónimos, pero que van con él. Alrededor de nosotros hay muchos ayudadores de fe y creo que a veces sería bueno como decirles, ¿sabe qué? Gracias. Yo supe alguna vez
que tú oraste por mí y ahora persevero en la fe, siguiendo al Señor y le sirvo. Eso sería de mucho aliento para algunos de ellos. Ahora, entremos en el tema. Muchas veces venimos al Señor con un diagnóstico de lo que tenemos. Y uno como pastor a veces atiende muchas personas que llegan diciendo, no, pastor, es que yo tengo un problema y este es el problema. Y así he llamado esta predicación, cuando el problema no es el problema. Cuando el problema no es el problema. Lo vemos en la vida de Naamán, cómo aparentemente su enfermedad parece ser el problema, pero en realidad es el síntoma de otro problema. Nuestro dictamen y diagnóstico a veces de nuestra propia vida nos hace tener actividades o actitudes equivocadas y resistimos muchas veces lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios quiere hacer a través de personas que a nuestros ojos no tienen ninguna importancia. Resistimos la gracia de Dios porque saben que esta es una historia de gracia. Alguien decía, algunos han dicho, no, es que el Antiguo Testamento es ley y el Nuevo Testamento es gracia. No, aquí hay muchísima gracia. Esta es una historia de gracia tras gracia. Es una historia de gracia, es un enemigo del pueblo de Dios que le ha hecho daño a Israel y no merece ser sanado. Pero Dios lo sana. Hay gracia. Seamos sensibles a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas. Somos obras en construcción. Yo creo que deberíamos tener una camiseta que diga, soy obra en construcción. Estoy siendo perfeccionado. Y a veces creemos que Dios solamente está trabajando en la vida de otros. Ay, no, mire, es que el testimonio de aquel, lo que Dios está haciendo en la vida de aquel otro. No, Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo quiero que esta mañana veamos 3 maneras de cómo nosotros resistimos ser sanados por Dios a lo largo de la vida. Aún nosotros siendo conscientes de cuál es nuestra necesidad. La primera, creo que Naamán nos la ilustra de manera maravillosa, es la autoexaltación. Y yo lo he denominado como tener un concepto mayor de sí mismo que debemos tener. Romanos 13, no lo recuerda, Romanos 12, perdón. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. En el versículo 9 de nuestra historia, Naamán viene y se para con sus caballos. Los que hemos vivido en el campo, hemos tenido algo de relación con el campo. Cuando escuchamos el carro que pasa cada 3 o 4 horas o un día, a 1 hora, un día en la semana, lo podemos escuchar a kilómetros. ¿Cierto? Ya sabemos que viene el carro de la leche a recoger la leche o que viene el carro de línea para llevarnos al pueblo. Y lo podemos escuchar a 12, 15 kilómetros. Yo quiero que piensen, primero, los carros del ejército sirio eran muy grandes. No son carros como los que nos han mostrado en Hollywood, en los carros de Egipto. No, son grandes. Eran armados. Eran acorazados con hierro, así que el ruido que hacían era bastante estruendoso. Y se necesitaban al menos 4 caballos para jalarlo. Así que llega toda esta parafernalia y se para frente a la casa de Eliseo. Toda esa parafernalia. El general, sus acompañantes, sus siervos, y debía tener una escolta militar. Con todo ese ruido, ¿y qué pasa? Nada. Verso 11. Miren lo que él piensa después de lo que sucede. Yo decía para mí, claro, tenía que haberlo escuchado Eliseo, y al escuchar el estruendo, Eliseo debió haber salido a ver qué era lo que pasaba.
Primero, Israel no tenía carros de guerra. No habían desarrollado ni siquiera las armas de hierro. Eran de pueblos vecinos. ¿Qué dice él? Yo decía para mí, soy general, así que tengo una posición. Soy la mano derecha del rey de Siria, así que tengo poder. Soy valeroso, soy reconocido por mi rey y por otros. Vine como embajador porque me dieron cartas para hablar con el rey de Israel. Vine como embajador, soy leproso y debía haberme salido a sanar. El ruido que anticipaba la llegada de él, había tenido que tener la curiosidad de salir a ver qué era lo que había pasado. Y me envía órdenes a mí, que soy un general, por medio de un siervo. Ni siquiera me dio la cara él mismo. Autoexaltación, tener un concepto mayor de sí mismo que el que debo tener frente a la gracia de Dios. Nuestra autoexaltación no da lugar a la gloria de Dios. Él traía su propia gloria. Y todo lo que tenía alrededor era su propia gloria, pero leproso. Nuestra autoexaltación no le da lugar a la gloria de Dios, no le da lugar a la gracia de Dios, no le da lugar a la obra de Dios en nuestra vida. El Salmo dice claramente, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, ¿qué dice? Mira de lejos. Y es que cuando muchas veces tenemos nuestro autodiagnóstico de qué está pasando en mi vida, y no estoy realmente viniendo a los pies del Señor y decir, Señor, ¿qué pasa? No le estoy permitiendo a Dios obrar de principio a fin. Yo quiero seguir teniendo el control de lo que sucede. Ahora veamos lo segundo. Autocomplacencia. Es lo segundo. Primero es auto ¿qué? Autoexaltación. Segundo, autocomplacencia. Esto no es otra cosa que la ley del menor esfuerzo. ¿Cuántos somos autocomplacientes? No levante la mano, gracias. Yo soy autocomplaciente. Miro el reloj, suena 10 minutos más. El postre, ahí sé que debo comer esto, pero otro poquito. Regularmente somos autocomplacientes con nosotros mismos. ¿Cuánto más tengo que leer un capítulo de la Biblia? Y voy en el versículo 8, no, yo ya me lo sé el resto. Autocomplacencia es la ley del menor esfuerzo. Y se relaciona con algo muy importante, ¿sabe? Yo soy el centro. La autocomplacencia tiene que ver con que yo soy el centro. Naamán se creía el centro de esta historia. Al final tiene que reconocer que no lo es. Pero cuando tenemos problemas, yo me creo el centro. Es que nadie tiene el problema que yo tengo. Es que usted no sabe qué es vivir con mi marido, pastor. Usted no sabe qué tener un hijo así, pastor. Usted no sabe qué es tener tantas deudas durante tantos años, pastor. Sí, eso es una realidad. Pero hay verdades más grandes que trascienden eso y es Dios mismo. Ahora, podríamos decir que una situación de esas, que mi marido, que mi hijo, que las finanzas, no es Dios mismo obrando como con la esclava, nos permite tenernos en un lugar determinado, simplemente para que cumplamos un propósito. Y a veces nos hallamos discutiendo y peleando con Dios. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Acaso yo no voy a la iglesia? ¿Acaso yo no soy un fiel cristiano? Dios sigue teniendo el control. Job lo dijo, solo de recibir lo bueno del Señor y no lo malo.
Ella era israelí, era del pueblo de Dios, pero fue llevada de esclava. Naamán se creía el centro y creía que todo debería girar a él. Aún el profeta de Dios debía girar a su alrededor. El profeta de Dios ni siquiera con los reyes de Israel. Yo decía, para mí, es un diálogo mental que nosotros establecemos también. Yo decía, para mí es un diálogo con nuestras pasiones muchas veces. Yo deseo que pase esto, yo anhelo que haga esto, yo. Es un diálogo, pero no con Dios. No con el Señor. Es un diálogo en el que determino cómo quiero ser sanado. Si uno lee claramente, él quería ser sanado a su manera. Él tenía la expectativa de ser sanado como él quería. Ahora, ¿cuántos queremos ser sanados a nuestra manera? Es una realidad. Cuando se acercó la mujer con el flujo de sangre por detrás y tocó el manto de Jesús, ella no quería ser puesta en evidencia. Era flujo de sangre, tenía que haber gritado: inmunda, 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 que le abrieran campo. Y si decía eso, se acababa esa reunión. Y tal vez la apedrearían por estar en el mismo lugar. Todos queremos ser sanados en secreto en algún momento. Pero a veces el Señor tiene que hacerlo en público. Y es gracia también. Es gracia. Naamán se hizo una película. ¿Se han dado cuenta de eso? Él saldrá. ¿Cuántos nos hacemos películas? Bueno, a mí me pasa, no sé a ustedes. Yo sí. Delante de mí invocará a su Dios. Alzará su mano. Tocará en el lugar y sanará la lepra. Expectativas equivocadas que tenía Naamán de cómo ser sanado, de cómo Dios obra. Queremos encasillar a Dios a veces. Señor, es que tengo este problema y quisiera, Señor, que... No podemos encasillar al Señor, al Rey del universo. ¿Cómo sanarnos? De remate, Naamán se va enojado. A veces, ¿cuántos salimos enojados de la iglesia? No, el pastor parece que predicó de mi vida. Claro, como yo hablé con él, entonces... Ese es sentirnos que somos el centro. Jesús, en Lucas, también nos contó una historia similar. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como mi vecino, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es exactamente lo mismo. Recordemos que esta historia es de gracia. Como la historia de cada uno de nosotros. Somos lo que somos por su gracia. Hacemos lo que hacemos por su gracia. Estamos donde estamos por su gracia. Nuestra autocomplacencia nos hace desconocer la gracia de Dios. Nuestra autoexaltación nos hace desconocer la gloria de Dios. Nuestra autocomplacencia nos hace desconocer la gracia de Dios. Pero veamos un tercer aspecto aquí. La autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Nuestro racionamiento humano para dar soluciones a las situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero hacerlo por nuestros propios medios. También es una reacción muchas veces a nuestra frustración, a nuestro dolor, a nuestras reacciones, a nuestros pensamientos, en últimas a nuestro pecado. En alguna medida le damos fundamentos a nuevas decisiones a través de esos racionamientos, aún
conociendo la dirección de Dios. No, Señor, es que como tú, entonces yo. No, es que Señor, es que tú como que estás equivocado. No quieres cambiar a mi esposa. Recuerdo que un hermano oró por 20 años. Señor, cámbiala, Señor, cámbiala. Un hermano. Y dice que la única vez que Dios le ha hablado, le dijo, ¿y por qué no cambias tú? Cuando el problema no es el problema. El problema a veces no es el problema. ¿Qué razonó Naamán? Vean los razonamientos de Naamán. Es autojustificación. ¿Los ríos de Damasco no son mejores que los de Israel? ¿No son aguas más claras, más transparentes? Si me lavara en los ríos de Damasco, ¿no seré sano? ¿No seré también limpio? Cuando yo leí esta frase, ¿sabe qué me dio un eco? Me dio un eco del Edén. Y seréis como Dios. Y seréis como Dios. A mí me dio un eco. ¿Sabe por qué? Porque en alguna medida, cuando nosotros estamos autoexaltándonos, ¿auto qué? Autojustificándonos y, ¿cuál es la otra? Autocomplaciéndonos, entran a jugar dos mentiras. Dios no quiere, Dios no puede. Esas dos mentiras entran ahí. Y es Satanás quien las pone en nuestro corazón. Estamos luchando por años con alguna situación y estamos llegando a la conclusión, Dios no quiere, Dios no puede. ¿Será que Dios sí quiere esto? ¿Será que mi esposo le quedó grande al Señor? No lo cambia. Mi hijo, esta situación, o Dios no puede. ¿Cuál es? Pero a eso nos llevan los racionamientos, a que entren esas dos mentiras. El problema que traía Naamán no era el problema. Al igual que Naamán, desde el Edén usamos hojas de higueras para tapar nuestro verdadero problema. Desde el Edén estamos usando las hojas de higuera. Ahora, lo bueno es que la realidad es Dios está dispuesto a seguir derramando su amor y su gracia aún a pesar de nosotros mismos. Porque Él es Dios. Porque Él nos ama. Y porque si hemos sido escogidos, su amor va a ser incondicional hasta la eternidad. La enfermedad de Naamán no era la lepra, era un síntoma. La enfermedad de Naamán era el orgullo. Y el orgullo es lo que nos lleva muchas veces a autoexaltarnos, a autojustificarnos y a autocomplacernos. Por eso hay un eco del Edén también ahí. El orgullo hace que produzcamos estos autos, le digo yo, que son nocivos en la vida cristiana. Dios amaba a Naamán y obraba a través de él. No entendemos cómo. Dios nos ama y quiere seguir obrando en nuestras vidas y a través de nosotros, pero debemos menguar para que Él crezca en nuestra vida. Ahora, aquí la gracia de Dios es muy importante. Es más, Jesús lo menciona cuando está empezando su ministerio. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, vea, si a usted lo mandan a leer la Biblia, si lo mandan a hacer la tarea, si lo mandan a hacer el devocional, si lo mandan a leer un libro, usted no lo haría si va a salir de problemas, si lo va a tener que hacer un discipulado. A veces son cosas sencillas y a veces la palabra de Dios es tan sencilla que la puede entender un niño.
y tan compleja y tan profunda que hay eruditos todavía estudiando y haciendo un postdoctorado y otro postdoctorado en un solo texto de la Escritura y siguen haciendo postdoctorados, porque también es muy profunda. Pero la palabra de Dios es como ¿qué? Como martillo, es también dulce, ¿cierto? Penetra ¿a dónde? El alma, los tuétanos y los huesos, discierne. Es muy sencilla, pero transforma los corazones endurecidos. Era muy sencillo lo que el profeta le dijo a Naamán que debería hacer. Lavarse 7 veces en un río. Con el Señor las cosas son sencillas, nosotros las hacemos complicadas. Porque tenemos las expectativas equivocadas. La gracia de Dios insiste porque su amor es desbordante. El amor de Cristo no tiene límite. Es un amor que insiste, es un amor que espera, es un amor que da, es un amor a pesar de mí. Naamán tenía que hacer esa cosa sencilla. ¿Sabe qué? El Señor nos desafía, nos habla, nos insta, nos anima, nos constriñe también a obedecer. Y obedecer es más sencillo que nuestros pensamientos. Y a veces, ¿cuántos de nosotros, después de habernos hecho la película, llegamos allá y no pasó nada? Y era algo sencillo. No menospreciemos el poder de la palabra del Señor. Las tareas son sencillas. La memorización. ¿Cuántos nos hemos aprendido un texto del último mes? No menospreciemos el mensajero. ¿Sabe que podríamos haber menospreciado la esclava, los siervos? No menospreciemos lo que Dios está haciendo. A veces menospreciamos los mensajeros por lo que hace, por lo que dice, pero es el que Dios está usando como instrumento en nuestras vidas. Veamos la gracia de Dios al querer tratar nuestro problema más profundo por medio de una comunidad de gracia, en medio de una comunidad de gracia, rindiendo cuentas. ¿No es más sencillo rendir cuentas que tratar de sostener una mentira? Es más difícil. Es mejor rendir cuentas, ser abiertos. Cuando yo rindo cuentas, los demás me conocen y estoy seguro de que me aman como soy. Pero cuando no rindo cuentas, no estoy seguro de que me amen porque no me he mostrado como soy. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Un día tú y yo no tuvimos que bajar a las aguas del Jordán y ser lavados 7 veces, pero vinimos por fe ante la cruz del Señor y reconocimos que éramos pecadores y que tal vez teníamos algo peor que la lepra. Pero nos lavó, porque Él es el agua que salta para vida eterna. Hemos sido salvados por el lavamiento de la regeneración, del poder, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Una única vez, suficiente, total y para siempre. Y es suficiente, una sola vez, no 7 veces como nada más, una sola vez. Tengo algunas implicaciones. Primero, Dios es Dios de gracia. Y en Timoteo se nos dice que Él quiere que todos los hombres lo conozcan y vengan al conocimiento de la verdad. Aún aquellos que no son como los otros, sirios, leprosos o aún enemigos, Dios quiere que vengan al conocimiento de la verdad. Y debemos ser esas personas que faciliten. Hubo 6 personas que facilitaron, fueron personas que Dios usa para que ese tránsito otras personas lo puedan hacer.
hacia el encuentro con Cristo, puedan decir, como dijo Naamán, en verdad, Dios es Dios sobre todo. La segunda implicación es que la iglesia es una comunidad de gracia y es un lugar seguro para ser sanado. Es un lugar para ser sanado. Ahora tengo al menos 3 aplicaciones prácticas. Si estás luchando en algún área de vida por alguna cosa, necesitas pensar si el problema es el problema o cuál es el problema realmente. Y la única manera de saberlo es compartir con otro, aún en los grupos de hombres o en los grupos de mujeres, abrir tu corazón y decir, ¿sabe qué? Estoy luchando con esto. Y permitir que otros en esa comunidad de gracia participen en tu sanidad. El Señor nos puso en un cuerpo para ser sanos, para ser edificados. Estamos en el cuerpo para ser edificados, para ser amonestados, para ser corregidos, para ser sanados. Y es ahí en esa pequeña comunidad de gracia donde podemos abrir nuestro corazón. Y si estoy equivocado en mi diagnóstico, que regularmente estamos equivocados, habrá un hermano que pueda decir, ven, oro por ti, por esto. Y vendrá la libertad que muchos necesitamos en algunas áreas de nuestra vida. Lo segundo es que seamos humildes y sometámonos al escrutinio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un espejo frente a nosotros. Ella sí nos hace un escrutinio porque dice que discierne hasta lo más profundo. Pero para ello necesitamos abrirla y permitir que penetre en mi vida, porque es el propósito que Dios quiere, que ella venga a mi vida y me transforme. Reconozcamos el señorío del Señor. Nuestro diagnóstico, el mío también, es pecado, hermanos. Somos pecadores, pero necesitamos todos los días de nuestro Salvador. Necesitamos abandonar esos autoexaltación, autocomplacencia, autojustificación, cada día. Y la única manera que podemos hacerlo es viniendo a la fuente donde somos lavados, Cristo mismo. Él es el único. Y tercero, quiero decirles algo. El que empezó la buena obra se ha comprometido a perfeccionarla en ti y en mí hasta que Él venga. Así que siempre habrá esperanza. Siempre Él está interesado en que crezcamos, en perfeccionarnos, en moldear a Cristo en nuestras vidas, en que el carácter de Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Y lo mejor es que Él mismo se comprometió. Y eso es un gozo tremendo. No estás solo, el Señor está contigo.